Oye, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo las grandes figuras intelectuales, esas que nos marcan, se forjan no solo por admirar a sus maestros, sino también, bueno, por tener que romper con ellos? Es una dinámica muy, Mm, muy potente, ¿no? Sí, totalmente. Es como una necesidad de matar al padre, simbólicamente hablando, para poder ser uno mismo. Exacto. Y hoy vamos a meternos de lleno en un caso que es, vamos, de libro, Friedrich Nietzsche. Queremos explorar sus años de formación. Tenemos biografías, cartas, sus primeras obras, y nos vamos a centrar sobre todo en dos momentazos clave que lo cambiaron todo. Mm, Por un lado, el descubrimiento de Schopenhauer, que fue casi un terremoto para él, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Y por otro, esa relación tan intensa, magnética y luego, bueno, explosiva con Richard Wagner. La idea es entender cómo estas influencias tan bestias le dieron forma, claro, pero también por qué tuvo que distanciarse, o sea, romper para encontrar su propia voz. Esa tensión entre admirar y emanciparse. Exacto. Entre seguir al maestro y encontrar tu propio camino. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. Nace en 1844, en Rocken, Prusia. Ambiente luterano, su padre era pastor. Pero muere muy joven, ¿no? Sí, cuando Nietzsche tenía solo 4 añitos, y esto lo deja en un hogar dominado por mujeres. La madre, la hermana, la abuela, tías. Un matriarcado, vamos. Totalmente. Y él mismo lo describe en una carta de joven de una forma muy gráfica. Dice algo como: crecí en la casa de las mujeres, una atmósfera de piedad profunda y silencio enfermizo. ¿Fue esto solo una anécdota o tuvo más peso? Uf, yo creo que muchísimo más peso. Esa atmósfera, ¿eh? Que él siente como asfixiante, tan piadosa, tan sobreprotectora. Mm, Es como la chispa que enciende la mecha de su rebelión posterior. Toda su crítica a la moral cristiana, a la debilidad, esa búsqueda casi obsesiva de independencia, claro, mm, tiene una raíz muy profunda ahí. Es casi una reacción, ¿entiendes? Una reacción a ese primer entorno. entendido. Y académicamente, el tío era aún fuera de serie. Estudió en Schulpforta, un sitio súper exigente, formación clásica a tope, aunque ya ahí empezaron sus problemas de salud, ¿no? Los que le acompañarían siempre. Sí, los dolores de cabeza, problemas de visión, ya desde muy joven. Luego, un intento de estudiar teología en Bonn, pero nada, lo deja rápido por la filología clásica. Y en Leipzig, bueno, ahí deslumbra. Ahí es donde Ritschl, que era una eminencia, dice esa frase. La famosa frase. Sí, que es buenísima. Nietzsche es el primero que he visto en 39 años de enseñanza que tiene genio para la filología. Imagínate. Tremendo. Y con 24 años, catedrático en Basilea, sin tener ni el doctorado terminado. Una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Pero ojo, que su idea de la filología no era la del típico erudito, ¿eh? ¿A qué te refieres? Explícame eso. Pues que para él no era solo estudiar textos antiguos y ya. Hay una frase suya que lo clava. La filología no es un mero ejercicio erudito, sino una herramienta para criticar el presente. Ah, amigo. O sea, usar el pasado para entender y atacar el ahora. Exacto. No era un anticuario, era un crítico. Ya se veía venir al filósofo, ¿no crees? Ahí estaba ya el germen. Totalmente. Esa visión lo cambia todo. Y justo en Leipzig, en 1865, pasa eso que parece de película. Entra en una librería de segunda mano y ¡zas! Se topa con El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. El encuentro casual que le cambia la vida. Tal cual. Y él lo cuenta como una revelación, casi mística. Dice: no sé qué demonio me susurró. Llévate ese libro a casa. Qué bueno. Llegué a mi cuarto y me arrojé sobre el sofá con el tesoro recién adquirido, y empecé a dejar que aquel genio sombrío y energético actuase sobre mí. No fue leer un libro, fue una sacudida total. Aquí la cosa se pone muy interesante. Es que fue transformador, sí, y lo interesante es ver por qué justo Schopenhauer le cala tan hondo a ese Nietzsche, ¿no? En ese momento. Claro, No es una sola cosa. Primero, la figura de Schopenhauer. Un tío radicalmente independiente, fuera de la universidad, un espíritu libre. un modelo a seguir, ¿no? Para alguien que empezaba a agobiarse con la academia. Exacto. Un modelo de libertad. Segundo, ese pesimismo tan crudo, esa honestidad brutal sobre el sufrimiento de existir. Para un joven como Nietzsche, lleno de dudas, de demonios internos, eso debió ser como
como un bálsamo extraño, ¿sabes? Como quitarse una careta. Algo así. Y tercero, el meollo de su filosofía, la voluntad, esa fuerza ciega, irracional, que mueve el mundo por encima de la razón. Nietzsche lo dice en Schopenhauer como educador, ¿te acuerdas? Dice que Schopenhauer es honesto hasta la dureza, valiente hasta la temeridad, realista hasta la maldad. Le enseñó a filosofar con la vida, ni más ni menos. Claro, y por eso lo llama educador, no un profe, sino un guía vital. Vio en él eso que llamó la unicidad productiva. ¿Qué quería decir con eso? Pero era el ejemplo de alguien que la había cultivado a fondo, aunque eso le costara la soledad, la incomprensión. Nietzsche quería eso para él. Buscaba esa autenticidad radical. Eso es. Pero claro, aquí viene lo complejo de las influencias. ¿No crees que en esa misma admiración ya estaba la semilla de la ruptura? A ver, piensa en el pesimismo de Schopenhauer. Su salida es negar la voluntad, ¿no? Resignarse para no sufrir. El ascetismo. Exacto. ¿Y no es eso justo lo contrario de lo que hará Nietzsche después? Su afirmación total de la vida, con dolor y todo. Es verdad, es una tensión clarísima. La afirmación vital de Nietzsche contra la negación de Schopenhauer. Chocan frontalmente. Totalmente. Y hay más cosas, ¿eh? Schopenhauer, aunque muy original, arrastraba mucha metafísica, ¿sabes? Ecos de Platón, de Kant, la famosa cosa en sí. Ah, claro. Pues Nietzsche, más tarde, cuando critique toda la metafísica, verá eso como un problema. Llegó a decir en un texto póstumo que esa idea era esencialmente cristiana. Toma ya. Y por último, ese ideal ascético, la renuncia como liberación. Eso va en contra de todo lo que será el núcleo de Nietzsche, la voluntad de poder, la vida terrenal. Vamos, que Schopenhauer fue un maestro brutal, pero también una especie de jaula dorada de la que tuvo que escapar. Me gusta esa imagen, jaula dorada. Y si Schopenhauer fue el filósofo educador, Wagner fue, casi una figura paterna, ¿no? El mentor artístico total. Sí, otra relación intensísima. Se conocen también en Leipzig, en el 68. Wagner ya era una leyenda, le doblaba la edad a Nietzsche. Claro. Pero se quedó flipado con ese catedrático tan joven que no solo entendía su música a fondo, sino que además tocaba el piano de maravilla. Y Nietzsche, Nietzsche se quedó absolutamente fascinado. La carta a su amigo Roe lo dice todo. Wagner es el hombre más genial que he conocido. En él se encarna la idea de Schopenhauer, el genio como redentor de la cultura. Ahí es nada. Había encontrado al artista total que parecía ponerle música a las ideas de Schopenhauer que tanto le habían impactado. Y ahí empieza la famosa época de Tripschen, ¿no? Las visitas a la casa de Wagner, idílica, junto al lago de Lucerna. Nietzsche dijo que fue su primer aliento de auténtica libertad. Sí. Wagner y Cosima, su mujer, lo metieron en su círculo más íntimo. Le contaron su gran proyecto: regenerar la cultura alemana y europea a través de un nuevo tipo de arte. Un proyecto mesiánico casi. Totalmente. Y esa cercanía, esa inmersión, es clave para entender la primera gran obra de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, de 1872. Sin Wagner ese libro no existiría o sería muy diferente, ¿verdad? No, imposible. Iba a ser un trabajo de filología sesudo y se convierte en un manifiesto. Mitad filosofía, mitad arte. Es que él mismo lo describe genial en otra carta a Rode. Dice: en estos momentos dentro de mí, ciencia, arte y filosofía crecen juntos de tal modo que creo que voy a parir un centauro. ¿Un centauro? ¡Qué imagen más buena! Mezcla de todo. La filología, la música de Wagner, la filosofía de Schopenhauer. Exacto. Y ahí es donde introduce esa dicotomía que se ha hecho tan famosa: lo apolíneo y lo dionisíaco. Explícanos un poco eso, que es central. Pues a ver, simplificando mucho. Lo apolíneo sería el principio de orden, la forma bella, clara, la medida, la razón. Lo vemos en la escultura griega, por ejemplo. La serenidad, la individualidad. Eso es. Y lo dionisíaco, pues todo lo contrario: el caos, la fuerza vital desbordante, el éxtasis, la embriaguez, la música que te arrastra, la disolución del yo en algo más grande. La orgia, el instinto. Algo así. La fuerza primordial. Y para el joven Nietzsche, la tragedia griega clásica, la de Esquilo y Sófocles, eran la cumbre porque lograba unir esas dos fuerzas. La síntesis perfecta. Pero lo fuerte es que vería en Wagner, en su música, en sus óperas, la posibilidad de que eso renaciera.
un nuevo espíritu dionisíaco para su época. Llega a soltar esa frase tan bestia. Solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. El arte como única justificación. Es una visión muy potente, casi una religión del arte. Totalmente. Él veía la cultura griega anterior a Sócrates como el momento de esplendor porque aceptaba esa dimensión trágica de la vida a través del arte. Pero luego llegó Sócrates. El aguafiesta racionalista. Ja, algo así lo veía Nietzsche. El inicio de la decadencia occidental. Todo razón, optimismo barato, moralina. Sócrates. Para él, mató la tragedia. ¿Y Wagner era la esperanza para resucitarla? Exactamente. Wagner y su obra de arte total, el Gesamtkunstwerk, eran como el antídoto contra esa modernidad que él veía enferma, racionalista, nihilista. El arte, sobre todo la música de Wagner, tenía una misión casi sagrada: ser un tónico, crear nuevos mitos, salvar al hombre moderno. Suena grandioso, ¿no? Casi utópico pensar que el arte pudiera hacer todo eso. ¿Tú crees que Nietzsche se lo creyó de verdad, incluso en el pico de la admiración? Es una buena pregunta. Yo creo que había mucha esperanza así, pero quizás también algo de autoengaño o de proyección de sus propios deseos. Porque, como pasó con Schopenhauer, esta relación tan brutal estaba condenada a romperse. Sí, el sueño se convirtió en pesadilla. La admiración se volvió decepción y luego rechazo total. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las grietas? Pues fueron varias cosas, se fueron acumulando. Y lo fascinante es ver cómo fue un proceso gradual. Por un lado, a Nietzsche le empezó a chirriar cada vez más el rollo nacionalista alemán de Wagner. El pangermanismo. Eso, y el antisemitismo, que era cada vez más abierto en Wagner y su círculo. Eso chocaba con el espíritu más europeo, más aristocrático que Nietzsche estaba desarrollando. Diferencias ideológicas que se hicieron insalvables. Exacto. Pero el detonante artístico, la gota que colmó el vaso, fue Parsifal. Su última ópera, ¿no? Estrenada en 1882. Sí. Y Nietzsche la vio no solo como mala, sino como una traición. Una traición total al espíritu dionisíaco que él había celebrado en el propio Wagner. ¿Por qué? Porque la consideró una vuelta al cristianismo. Demasiado católica, demasiado piedosa. Una negación de todo lo pagano, de todo lo vital que él admiraba. Fue la prueba de que iban por caminos totalmente opuestos. Una traición en toda regla, vamos, casi religiosa para él. Y luego, más allá de la ideología o el arte, estaba la pura necesidad de Nietzsche de volar solo. Wagner era una figura demasiado gigantesca. Le hacía sombra. Mucha sombra. Para encontrar su propia voz, su filosofía original, tenía que cortar el cordón umbilical. Tenía que matar a ese padre intelectual aunque le doliera. Y vaya si lo hizo. Las críticas que le dedica después son demoledoras. En el caso Wagner, ya en el 88, lo llama un actor, un genio de la mentira, un artista de la decadencia. Tremendo. Y llega a decir, su arte nos enferma. Es increíble el giro de 180 grados. ¿Cómo se pasa de genio redentor a eso? El contraste es brutal, sí. Aunque la ruptura, digamos, intelectual ya se había marcado mucho antes, con Humano demasiado humano en 1878. Ah, claro. Ese libro ya es otra cosa. Se lo dedica a Voltaire, imagínate, el símbolo de la ilustración que Wagner odiaba. Y el estilo es frío, analítico, aforístico, nada que ver con el tono exaltado de El nacimiento de la tragedia. Ese libro fue su declaración de independencia. Y antes mencionaste el Festival de Bayreuth de 1876. ¿Fue importante? Sí, mucho. Fue como un punto de no retorno simbólico. Nietzsche fue allí esperando ver el nacimiento de esa nueva cultura trágica, el sueño de Tribschen hecho realidad. ¿Y se encontró? Pues se encontró un espectáculo que le pareció pomposo, burgués, lleno de nacionalismo barato, muy lejos de la autenticidad dionisíaca que él buscaba. Esa experiencia fue como un jarro de agua fría que cristalizó toda la desilusión que ya venía sintiendo. Entiendo. Así que la ruptura con Wagner, sumada a la superación crítica de Schopenhauer, fue lo que le abrió la puerta a su filosofía más propia, ¿no? La crítica a la moral, a la metafísica, el nihilismo, la transvaloración de los valores. Todo eso viene después de estas rupturas. Hagamos un repaso rápido de las fechas, que es un lío. 68 conoce a Wagner. 69 al 72, el idilio de Tribschen. 72, el nacimiento de la tragedia. La obra pro Wagner. Parsifal, la traición artística. Y 88, el caso Wagner, el ajuste de cuentas final.
Vaya drama. Un drama filosófico en toda regla. Hay una frase tremenda en Ecce Homo que lo resume todo, ¿no? Dice, tuve que separarme de Wagner, después de él me tocó separarme de Schopenhauer. Todo hombre superior lleva dentro un subterráneo. Tenía que cavar su propio túnel. Exacto. Necesitaba ese espacio propio subterráneo para ser él mismo. Entonces, resumiendo un poco todo esto, hemos visto cómo esa infancia tan particular sembró la necesidad de rebelarse, cómo su formación de filólogo se convirtió en un arma crítica, Ujú. cómo Schopenhauer fue ese educador que le abrió los ojos a un pensamiento radical, aunque luego tuviera que superarlo, y cómo Wagner fue por un tiempo la gran esperanza artística. Una esperanza que se frustró, sí. Y quizás, al ver este proceso en alguien como él, este juego de influencias y rupturas, nos da que pensar sobre nuestro propio camino, ¿no? ¿En qué sentido? Pues invita a reflexionar sobre esas figuras, esas ideas, incluso esos movimientos que nos sirven de guía en algún momento. Son faros necesarios, ¿verdad? Claro, todos tenemos nuestros referentes. Pero también plantea la pregunta, ¿cómo sabemos cuándo esa influencia, esa guía que tanto admiramos, empieza a ser, pues eso, un límite, un obstáculo para encontrar nuestra propia voz, nuestro propio criterio? ¿Cuándo toca romper? Eso es. ¿Cuándo se hace necesaria esa ruptura, ese distanciamiento crítico para poder seguir creciendo? Es una pregunta que va más allá de Nietzsche, creo yo. Una pregunta para darle vueltas,